Buenas a todos y a todas. La idea de este pequeño video es mostrar el efecto de los cuellos de botella y de las demoras en un sistema productivo. Y para eso voy a utilizar estos tres procesos que tengo dibujados acá, el A, B y el C. Pero antes de eso quiero definir un poco qué es un cuello de botella o un recurso restrictivo, que sería la generalidad para cuello de botella. Un recurso restrictivo es aquel recurso cuya demanda excede la oferta que éste puede brindar. Cualquier recurso, mano de obra, materia prima, máquinas, capital, cualquier recurso de la producción cuya demanda exceda lo que este recurso en sí mismo puede ofrecer, va a ser un recurso restrictivo. En general nosotros hablamos de cuello de botella para referirnos a recursos restrictivos enfocados siempre a máquinas o equipamiento, pero la realidad es que cualquier recurso podría ser un cuello de botella. Por otro lado, tenemos que definir lo que es una demora. Una demora es una situación del proceso, una parte del proceso que se ubica entre dos procesos distintos, entre dos máquinas distintas, para minimizar la diferencia de velocidades que existe entre dichas máquinas. Cuando hablamos de diferencia de velocidad, hablamos del tiempo de operación que tienen estas máquinas, y la demora lo que va a hacer es tratar de minimizar no el tiempo absoluto de trabajo de estas dos máquinas, sino la variabilidad de ese tiempo que tienen las máquinas. En el caso A, tenemos un proceso compuesto por dos máquinas. La primera tarda 1 minuto en producir una unidad, y la segunda máquina tarda 2 minutos, por lo tanto, el tiempo que está restringiendo la operación en este caso es la máquina 2, que tarda 2 minutos, es la máquina más lenta. Por lo tanto, quiere decir que cuando el proceso 1 termine de fabricar una pieza y la pase al proceso 2, el proceso 2, mientras está trabajando, va a ver que el proceso 1 le envía una pieza más. Es decir, el proceso 1, o la máquina 1, perdón, dentro del proceso A, puede fabricar 2 unidades cuando el proceso 1 fabrica una sola. Estos tiempos que vemos acá, tanto para el proceso A y para el B, son tiempos fijos, tiempos que la máquina va a tardar exactamente eso, sin ninguna variabilidad. En el caso 2, en el caso B, perdón, el proceso B tiene dos máquinas también. La primera máquina va a tardar 2 minutos y la segunda máquina va a tardar 1 minuto, con lo cual es un proceso que también está restringido a 2 minutos, pero que además va a tener la diferencia de que el proceso 1 va a pasar un tiempo que está esperando que el proceso anterior le abastezca, porque va a ser más rápido que la máquina 1. Entonces, fíjense cómo las diferencias de velocidad que tenemos acá va a ser que nunca haya material en proceso esperando a ser trabajado en las demoras. Mientras que en el caso 1, en el caso A, em, los procesos que van a estar trabajando simultáneamente van a estar interferidos por la cantidad de productos que yo voy a tener que ir depositando en mi buffer, en mi pulmón, en mi demora, que son estos tanques blancos que están entre las distintas máquinas, y se van a ir llenando o vaciando de acuerdo a las velocidades. El proceso C es un proceso un poco más real, en donde tenemos la primera máquina que tarda 1 minuto más menos 0,3 minutos en procesar una unidad, y la máquina 2, que tarda 2 minutos más o menos 0,2 minutos en procesar una unidad. Tiempos variables. Estas máquinas están configuradas con una distribución normal, es decir, tenemos una media de 1 para la máquina 1 y un desvío estándar de 0,3, esto es dato que yo ingresé. Y la máquina 2, media de 2, desvío estándar de 0,2. Está bien, un proceso más real, con tiempos variables, con una distribución asignada a esas máquinas. ¿Cómo se sacan estos tiempos? Bueno, eso va a ser una tarea de ingeniería de tiempos, lo vamos a ver más adelante, pero mi idea ahora es mostrarles y correr una simulación para que ustedes vean cómo las demoras se van llenando o vaciando en función de las diferentes velocidades, y tenemos un cliente final al terminar el proceso que va a recibir una determinada cantidad de producto. Vamos a trabajar 5 días de la semana, empezamos el lunes a las 9 de la mañana y trabajamos durante 8 horas por día. Yo cuando ponga a correr la simulación,
y maneje las velocidades para que podamos ver más rápido o más lento cómo los procesos trabajan, van a poder ver cómo el reloj va cambiando de día y de horas, y además cómo estas demoras intermedias se van llenando o vaciando en función de los tiempos de proceso. Vamos a empezar bien lento. Fíjense, ahí podemos ver unidades que están siendo procesadas. ¿Ven? Cómo se van llenando. El proceso A, fíjense la demora, cómo se va llenando, y en el proceso B no, porque el proceso es mucho más lento el primero, entonces el proceso 4 queda a la espera de que el proceso 3 le envíe una unidad de producción. Vamos a poner un poco más rápido para ver la dinámica. Y fíjense cómo el cliente va recibiendo al final productos. Miren la diferencia con el proceso C, que tiene una distribución variable. Fíjense que la demora del punto B nunca se llena claramente, porque el proceso 1 está esperando, entonces el proceso 4, perdón, está esperando que el proceso 3 le envíe una unidad de producción. Vamos a adelantar un poco más. La velocidad. Fíjense. Estamos todavía en lunes. Fíjense. Vamos a jugar toda la semana. Miren cómo la demora del proceso B no se llena, obviamente, porque el proceso 1, perdón, el proceso 3 es más lento que el proceso 4. Y el proceso 1 del proceso A, fíjense cómo va llenando la demora, ¿no? Yo acá puse que la demora, que el buffer este sea infinito, por lo tanto no tengo restricción. Si yo le hubiese puesto alguna restricción de espacio, como en realidad pasa, y hubiese puesto 50 unidades, ¿qué es lo que pasaría? Que el proceso 1 pararía cuando el buffer se llena a 50. Vamos a correr hasta el final. Fíjense, ahí terminó el proceso. En el proceso A, fíjense que distribuí al cliente 1197 unidades, pero me quedaron 1198 en material semi-elaborado. Si yo tuviese esta situación, quiere decir que para entregar una unidad de producción, necesito una unidad en la demora. O sea, mi proceso genera muchísimo lo que trabajo en proceso, o WIP, Work in Process, como se conoce en la industria, para poder entregar casi la misma cantidad. Y esto tiene un costo, necesito un espacio para almacenarlo, alguien lo tiene que cuidar. La demora no es un almacenaje formal donde las piezas están cuidadas, están chequeadas, están en stock, sino que están ahí, como acá, al costado de la máquina esperando ser procesadas. En el proceso 2, fíjense que entregué la misma cantidad de producto, pero sin tener semi-elaborado. ¿Está bien? Y está bien que en el proceso A y B haya entregado la misma cantidad de producto al cliente final, porque la restricción es la misma, que son 2 minutos en alguna de las máquinas. No interesa si está adelante o atrás, sino que esté en algún momento. Y en el proceso C entregué 1199, teniendo 709 en stock, en stock intermedio, digamos, y esto es mucho mejor que la situación anterior. ¿Y esto por qué pasa? Porque como el proceso es variable, a veces voy a tardar un poco más y a veces voy a tardar un poco menos. Esta situación es más ventajosa que siempre tener un tiempo fijo en donde yo distribuyo. Claramente uno no puede elegir que una máquina tenga un proceso fijo un tiempo fijo de procesamiento o un tiempo variable. Los tiempos son variables. Lo que yo quiero mostrar con esto es que las dos situaciones A y B tienen la misma configuración de tiempos, distintas cantidades de semi-elaborado en el proceso, y cuando yo voy a un proceso más real, en promedio, a veces voy a estar por abajo de 1, cosa que voy a tardar 0,7, y a veces 0,8, perdón, 1,8 en el proceso 6, y a veces voy a estar por arriba. Y fíjense que pude entregar 2 unidades más de producto. Esto es lo que llamamos entonces procesos restrictivos y demoras. Espero que les haya servido, y cualquier cosa me contactan. Hasta luego.